Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos. Bienvenidos de vuelta a nuestro curso de cálculo vectorial con GeoGebra, en donde estamos tratando esta parte de álgebra lineal, temas que utilizaremos durante nuestro curso, nuestros videos. Hoy hablaremos sobre la magnitud o longitud de un vector. ¿Qué es la magnitud o la longitud de un vector? Es simplemente la distancia que hay entre su punto inicial y su punto terminal. Esa es la magnitud o longitud de un vector, también llamado como norma. Es la distancia que hay desde su punto inicial hasta su punto terminal. Entonces, si tenemos un vector ya con componentes, v igual a x1 hasta xn, es un vector en Rn, su magnitud o longitud o norma, como ya les mencioné, también podemos utilizar norma para la magnitud o longitud de un vector, y ella es definida como, utilizaremos este simbolito que está aquí, dos barritas, entre el medio el vector v es igual a la raíz de la primera componente del vector elevado al cuadrado más la segunda componente del vector elevado al cuadrado, y así sucesivamente, más la enésima componente del vector elevada al cuadrado, tal como lo mostramos aquí. Miren, tenemos un vector, aquí lo estamos considerando desde el origen del plano, y este sería su punto terminal, A, B. Entonces la magnitud de este vector sería igual a la raíz de la primera componente al cuadrado más la segunda componente al cuadrado. Miren que esta definición que está aquí es obtenida cuando, en el caso de R2, cuando el vector está en R2, esto es una consecuencia del teorema de Pitágoras, pues esta es la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Recordemos que el teorema de Pitágoras dice que la hipotenusa al cuadrado en un triángulo rectángulo es igual al cateto, un cateto elevado al cuadrado más el otro cateto elevado al cuadrado, y así esta hipotenusa, la distancia o digamos la magnitud de esta hipotenusa sería la raíz de un cateto elevado al cuadrado más el otro cateto elevado al cuadrado. Ya acá en R3, si tenemos un vector cuyas componentes son A, B, C, si este vector es el vector ABC, entonces la norma sería igual a la raíz de A al cuadrado más B al cuadrado más C al cuadrado, y eso lo vamos a mostrar aquí a continuación. Vamos a mostrar acá. Vamos a llamar a R. R va a ser igual a la raíz de A al cuadrado más b al cuadrado. ¿Quién es ese r? R, vamos a mostrarlo acá con GeoGebra. Lo tengo por acá, mírenlo. Aquí tenemos este vector b, este es el vector b. Queremos hallar la norma o la magnitud de ese vector. R es este vector que está aquí. Yo voy a llamar R a este vector que tiene componentes. Miren que ese vector está en el plano XY. La norma de ese vector que se encuentra en el plano XY es igual a la raíz de A al cuadrado más B al cuadrado. Entonces, si este es R, miren acá, vamos a colocarlo de esta forma aquí. Aquí tenemos otro triángulo rectángulo donde un cateto mide R, que fue el valor que hallamos ahora, y este otro cateto mide C. Y esta norma que está aquí, esta norma de este vector B, vamos a quitar este vectorcito, pues este llega hasta acá. Este sería la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Entonces, por el teorema de Pitágoras, tenemos que este valor del valor de esta hipotenusa, la medida de esta hipotenusa, es igual a C al cuadrado, que es la medida de este cateto, más R al cuadrado, que es la medida de este cateto. Entonces, vamos a escribirlo acá. Norma de B, que es aquella hipotenusa, elevado al cuadrado, es igual a el cateto C elevado al cuadrado más este R elevado al cuadrado, que es el otro cateto de nuestro triángulo rectángulo. Ahora, esto es igual a que C al cuadrado, como R es la raíz de A al cuadrado más B al cuadrado, esto sería más A al cuadrado más B al cuadrado. Y así que nos queda que norma de B elevado al cuadrado, vamos a ordenar aquí un poquito, es igual a A cuadrado más B al cuadrado más C al cuadrado, y de aquí nos queda que la norma de ese vector es igual, sacando la raíz, A al cuadrado más B al cuadrado más C al cuadrado, y es la fórmula que tenemos allá cuando el vector ya se encuentra en el espacio tridimensional. Entonces, como mostré, si B está en el plano, es un vector, digamos, A, B, entonces su norma sería igual a la raíz de A al cuadrado más B al cuadrado.
Y ya si el vector es igual a ABC, ya si él está en R3, entonces la norma de ese vector sería la raíz de A al cuadrado más B al cuadrado más C al cuadrado. Entonces vamos así aquí a calcular algunos ejemplos. Vamos a colocar acá, colocar este colorcito por aquí. Entonces tenemos el vector B igual a, vamos a corregir aquí, igual a 1, menos 3. Entonces la norma de ese vector es igual a la raíz de la primera componente elevado al cuadrado, 1 al cuadrado, más la segunda componente elevado al cuadrado. Y eso es la raíz 1 al cuadrado es 1 más menos 3 elevado al cuadrado, menos 3 por menos 3 es igual a 9. Y eso sería igual a la raíz de 10. Esa sería la magnitud de este vector 1, menos 3. Vamos a dibujar acá el vector 1, menos 3 en el plano. Vamos a dibujarlo por aquí. 1, menos 3. Vamos a utilizar este. 1, menos 3 es este vector de aquí. Ese vector tiene magnitud igual a la raíz de 10. La raíz de 10 es aproximadamente 3.16. Ahora, si tenemos el vector B igual a menos 2, 4, 3, vamos a hallarle acá si el vector ahora es, si B es igual a, vamos a recordar, menos 2, 4, 3. Entonces la norma de ese vector va a ser igual a la raíz de la primera componente elevado al cuadrado, es decir, menos 2. Algo para tener en cuenta, cada una de esas componentes están elevadas al cuadrado. Por eso miren que estoy colocando el menos 2 dentro de paréntesis y después lo elevo al cuadrado, porque ese resultado siempre va a ser positivo, para que tengan en cuenta eso. Ahora, 4, el 4 ya no es que sea necesario colocarlo dentro del paréntesis, pues ya él es positivo. Aquí lo coloqué dentro del paréntesis, pues este menos va a cambiar a positivo por este cuadrado que está aquí, más 3 elevado al cuadrado. Entonces vamos a ver cuánto nos da eso. Entonces igual la raíz de menos 2 elevado al cuadrado es 4, más 4 al cuadrado es 16, 16 más 9. Entonces igual a la raíz de 4 más 16 es 20, 20 más 9 sería 29. Entonces esa sería la norma ya de este vector que estoy mostrando acá. Raíz de 29, que es aproximadamente 5.39. Vamos a graficarlo acá en GeoGebra para ver cuál es ese vector. Vamos a colocarlo vector ya con este comando siempre. Vector era, vamos a colocarlo acá. El vector era, vamos a recordar, menos 2, 4, 3. Menos 2, 4, 3. Ese es el vector, mírenlo donde está aquí. Ese vector tiene norma o longitud raíz de 29, la distancia que hay desde el origen hasta este puntico de aquí, el final del vector, es igual a la raíz de 29, que es aproximadamente 5.39, y así podemos obtener la norma o la magnitud de cualquier vector. Una definición: vector unitario. Un vector unitario un vector es llamado unitario cuando su magnitud es igual a 1. Siempre que usted tenga un vector y la magnitud de ese vector es igual a 1, entonces ese vector es llamado unitario. Por ejemplo, este vector B igual a menos 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2, 0. Él es un vector unitario. ¿Por qué? Pues vamos a obtener la norma de ese vector. La norma de ese vector es igual a la raíz de la primera componente elevado al cuadrado, es decir, menos 1 sobre raíz de 2 elevado al cuadrado, más la segunda componente elevado al cuadrado, es decir, 1 sobre raíz de 2 elevado al cuadrado, más la tercera componente elevado al cuadrado, es decir, 0 al cuadrado. Menos 1 sobre raíz de 2 elevado al cuadrado es un medio. 1 sobre raíz de 2 elevado al cuadrado es un medio. 0 elevado al cuadrado es 0, por lo tanto nos quedaría la raíz de un medio más un medio. Un medio más un medio es 1,
la raíz de 1 es igual a 1. Entonces este vector es unitario, pues tiene magnitud igual a 1. Entonces miren que acá, en estos casos, en esto que mencioné anteriormente, esta definición, estábamos considerando vectores que comenzaban desde el origen. Aquí estamos dándolo en forma de sus componentes, x1, xn. Aquí este vector lo estamos considerando, digamos, con punto inicial en el origen, pero pues ya cuando un vector no tiene su punto inicial en el origen, vamos a ver cómo podemos obtener la norma o la magnitud de ese vector. Entonces, si tenemos un vector en Rn con punto inicial A igual a 1, A2, AN y punto terminal B igual a B1, B2 hasta Bn, entonces la magnitud del vector AB, que es el vector que va desde A hasta B, miren que las componentes, como tuvimos en el video anterior, es B1 menos A1, B2 menos A2, y así sucesivamente Bn menos An, es decir, la primera componente del punto terminal menos la primera componente del punto inicial A1, así sucesivamente B2 menos A2, este es el punto, la segunda componente del punto terminal menos la segunda componente del punto inicial, y así la enésima componente del punto final menos la enésima componente del punto inicial. Entonces miren que ahora ya tenemos este vector escrito en forma de componentes cuando él comienza desde A y termina en B. La norma de ese vector va a ser igual a la raíz de, ya usted va a obtener es la norma de este vector que está acá, las componentes, este vector que está escrito acá en forma de componentes, usted obtenga la norma de este vector y esa va a ser la magnitud del vector que va desde A hasta B. Es decir, norma de el vector AB es igual a la raíz de B1 menos A1 elevado al cuadrado más B2 menos A2 elevado al cuadrado más, y así sucesivamente, más Bn menos An elevado al cuadrado. Mírenlo aquí, tenemos un vector que comienza desde A hasta B. Entonces, un ejemplo, una partícula se encuentra inicialmente en el punto A igual a menos 1 o 2 y se desliza en línea recta hasta B igual a 4,5. El vector de desplazamiento es dado por AB igual a 4. Vamos a dibujar este vector acá, ya estamos en el plano bidimensional, vamos a dibujarlo por acá. Vamos a quitar este de aquí, menos 1,2 hasta 4,5. Mírenlo hasta aquí, 4,5 es el vector. La partícula se encuentra inicialmente aquí en menos 1,2 y termina su recorrido en 4,5 en forma rectilínea. Entonces vamos a ver cuál es la magnitud de este vector de desplazamiento desde A hasta B. Entonces, ¿cómo tenemos que hacer? Vamos a realizarlo acá. Vamos a quitar esto de aquí. Vamos a limpiar un poco. El punto inicial no necesariamente es el origen del plano. Entonces tenemos el punto A, que es igual a menos 1,2. Ese es el punto inicial. Y el punto terminal es igual a 4,5. Entonces, ¿cuál sería el vector A? B sería el vector, vamos a restar las componentes del vector punto inicial, que es 4 menos la primera componente del punto inicial, que es 1. Ahora 5, que es la segunda componente del punto terminal, menos la segunda componente del punto inicial, y entonces ese vector de desplazamiento sería 4 menos 1 es igual a 5, 5 menos 2 es igual a 3, y este sería el vector de desplazamiento. Entonces, la norma de ese vector AB es igual a la raíz de 5 elevado al cuadrado más 3 elevado al cuadrado. Vamos a cerrar aquí la raíz, y eso es 5 elevado al cuadrado es 25, más 3 elevado al cuadrado, que es 9. Y así eso es igual a la raíz de 25 más 9 es 34, y entonces ese vector de desplazamiento tiene magnitud raíz de 34. Esa fue la distancia recorrida por esa partícula, tal como lo muestro acá. Raíz de 34 es aproximadamente 5,83. Por lo tanto, el desplazamiento realizado por la partícula es de aproximadamente 5,83 unidades, digamos, el espacio recorrido por esa partícula. Yo los dejo con estos ejercicios de aquí. Yo en la descripción de este video dejaré las diapositivas donde usted puede escribir estos ejercicios y los puede realizar
con más calma. El primer punto es encuentre la norma de B, donde B es el vector menos 1, 4, 2. O tenga un vector unitario que tenga la misma dirección del vector B igual a 3 menos 1, 2. Usted va a obtener un vector que tenga norma 1, pero que tenga la misma dirección de este vector que está aquí. Tercero, encuentre la longitud de los lados del triángulo, de los vértices con los vértices dados. ¿Cuál de ellos es un triángulo rectángulo y cuál de ellos es un triángulo equilátero? Entonces aquí tenemos tres vértices A, B, C. Usted va a hallar la longitud de los lados de este triángulo de vértices A, B, C para cada uno de estos ítems de aquí. Usted va a ver cuál de ellos es un triángulo rectángulo y cuál de ellos es un triángulo equilátero. Entonces, me despido por aquí. No se olviden suscribirse a este canal, pues continuaremos hablando sobre esta temática de álgebra lineal para ya comenzar con nuestro curso de cálculo vectorial. Entonces, bueno, nos vemos hasta el próximo video. Chao.